La boda de sus sueños se convirtió en su pesadilla. Puse un micrófono oculto y proyecté sus secretos financieros en una pantalla gigante frente a todos los invitados. Su reacción no tuvo precio. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El olor a madera recién lijada y a tierra húmeda del jardín siempre será, para mí, el olor de la paz. Estaba sentado en el porche que yo mismo había construido, con una taza de café humeante entre las manos, viendo cómo los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas del viejo roble que custodiaba la casa. Nuestra casa. Cada viga, cada azulejo, cada centímetro de césped era un testimonio de 1 año y medio de trabajo, de fines de semana sacrificados, de cada céntimo que había ahorrado desde que empecé a trabajar. No era una mansión nueva y ostentosa. Era algo mucho mejor. Era una vieja casona de un barrio histórico, con un alma que se negaba a morir. Cuando la compré, estaba en ruinas, pero vi su potencial. Vi las cenas familiares en el gran comedor, vi a los niños correteando por el pasillo, vi una vida entera desplegándose entre aquellas paredes. Puse mi hipoteca, mis ahorros y mi sudor en ella. Lijé los suelos de madera hasta que mis manos sangraron, restauré las ventanas originales con un cuidado de cirujano y planté un jardín donde antes solo había malas hierbas. Lidia, mi prometida, había elegido los colores y las cortinas, añadiendo su toque de elegancia a mi trabajo rústico. Era nuestro proyecto, nuestro nido. Mi nombre es Efrén, tengo 32 años y soy ingeniero de software en una empresa de tecnología médica. Mi mundo es la lógica, los unos y los ceros, las secuencias de comandos que deben ejecutarse sin errores. Quizás por eso, anhelaba tanto el caos controlado de una familia. Perdí a mis padres en un accidente de coche cuando tenía 19 años. Fue súbito, brutal y me dejó una herida que nunca terminó de cerrar. Me obligó a madurar de golpe, a pagarme la universidad, a construir mi vida desde los cimientos sin un arquitecto que me guiara. Desde entonces, mi mayor ambición no era profesional, sino personal, quería una familia. Quería el ruido, las discusiones por el mando de la tele, las cenas de domingo. Quería un clan. Y entonces aparecieron los de Alba. Cuando conocí a Lidia, con su sonrisa deslumbrante y su risa contagiosa, sentí que por fin el universo me devolvía algo. Y su familia me acogió con los brazos abiertos. Su madre, Dalia, una mujer imponente y siempre impecablemente vestida, me trataba con una dulzura maternal que me desarmaba. Su padre, Germán, era un hombre más callado, de mirada cansada pero amable. Me invitaron a sus cenas, me incluyeron en sus vacaciones. Llenaron el vacío que mis padres habían dejado con una calidez que yo, en mi soledad, estaba desesperado por aceptar. A veces, una pequeña voz en mi interior, la voz del ingeniero lógico, me susurraba que yo era más un proveedor que un hijo. Yo pagaba la mayoría de nuestras citas, yo financiaba las escapadas, y ahora, estaba pagando una boda fastuosa que ellos insistían era necesaria para la imagen de la familia. Pero acallaba esa voz rápidamente. Lo llamaba inseguridad, el eco de mi antigua soledad. Pensaba que así era como se cuidaba a una familia, invirtiendo en ella. Y yo estaba dispuesto a invertirlo todo. Faltaban 3 meses para la boda. Dalia había venido a inspeccionar los avances finales de la casa. Paseó por el salón, deslizando su mano enguantada por la repisa de la chimenea que yo había restaurado. Quedó divina, Efrén, dijo, con un tono que era mitad halago, mitad evaluación. Por fin un lugar digno para recibir a nuestras amistades. La imagen lo es todo, nunca lo olvides. Su comentario me produjo un escalofrío. ¿Acaso el valor de mi esfuerzo se medía por la opinión de sus amigos? Pero Lidia me tomó del brazo, sonriendo, y el pensamiento se disipó como el humo. La noche que mi mundo se rompió, volví a casa antes de lo previsto. Una implementación de código se había resuelto más rápido de lo esperado y mi jefe me dejó salir.
Aparqué en la calle, a unos metros de la entrada, para no hacer ruido. Quería darle una sorpresa a Lidia. Al acercarme a la puerta, la casa estaba en silencio. Entré sin hacer ruido. Iba a subir a buscarla cuando la oí. Su voz, baja y confidencial, llegaba desde el patio trasero. Hablaba por teléfono. Sí, mamá, ya sé, decía, y pude oír una risa ahogada. Es solo un trampolín. Efrén es bueno, pero es un simple ingeniero. En cuanto la boda pase y la casa esté a nombre de los dos para usarla de aval, veremos cómo manejar las cosas. Tú tranquila, el plan va perfecto. El aire se escapó de mis pulmones. El mundo se detuvo. Trampolín. Aval. Manejar las cosas. Plan. Las palabras no eran emocionales. Eran técnicas. Eran parte de un algoritmo frío y calculado. En mi shock, di un paso atrás y mi codo golpeó un vaso de agua que había dejado en una mesita del recibidor. El estruendo del cristal haciéndose añicos contra el suelo de baldosas fue ensordecedor. ¿Efrén? ¿Eres tú? La voz de Lidia sonó alarmada desde el patio. Entró corriendo, con el teléfono aún en la mano. Me vio de pie, entre los trozos de cristal, pálido como un fantasma. Cariño. ¿Estás bien? Corrió hacia mí. Mi cerebro, en un acto de autopreservación, tomó el control. Sí, estoy bien, dije, con una voz que apenas reconocí. Tropecé como un idiota. ¡Qué susto! Ella me abrazó. Su cuerpo se sentía cálido, familiar, pero para mí era el abrazo de una extraña. Una actriz interpretando el papel de mi prometida. Ayudé a recoger los cristales, mi mente zumbando con un ruido blanco ensordecedor. Esa noche, me acosté en la cama junto a ella, fingiendo dormir. La observé durante horas a la luz de la luna. Cada respiración suya era una puñalada en mi pecho. Había un error fatal en el código de mi vida, un bug que comprometía todo el sistema. Y su nombre era Lidia. El dolor era inmenso, casi físico. Pero debajo del dolor, una nueva sensación empezó a crecer, una fría y afilada claridad. La claridad del ingeniero que sabe que no puede ignorar el error. Tiene que encontrarlo, aislarlo y entender su alcance antes de que corrompa todo lo que ha construido. Mi misión ya no era planear una boda. Era depurar la realidad. Los días que siguieron a esa noche fueron los más extraños de mi vida. Me movía por el mundo como un autómata, ejecutando mis rutinas diarias con una precisión mecánica. Ir al trabajo, escribir código, reuniones, gimnasio, volver a casa. Pero por dentro, era un observador. Mi mente, que antes buscaba la belleza en la rutina compartida con Lidia, ahora buscaba fallos en la matriz, inconsistencias en el guión que ella y su familia representaban para mí. Y las encontré por todas partes. Dejé de ver a Lidia como mi futura esposa y empecé a verla como un sistema complejo cuyo comportamiento necesitaba analizar. Sus palabras, sus gestos, sus omisiones, todo eran datos. Ya no me tragaba su sonrisa sin más, las examinaba, buscando la sinceridad en sus ojos y encontrando solo un reflejo vacío. Una semana después del incidente, Dalia organizó una cena familiar en su casa. Era una de esas veladas que antes me hacían sentir parte de algo. Ahora, se sentía como estar infiltrado en territorio enemigo. El tema principal de la noche fue la necesaria modernización de la tienda principal de Delicias de Alba, su negocio de productos gourmet. Hemos encontrado un proveedor italiano de trufas y vinagres balsámicos que es una maravilla, anunció Dalia, mientras servía el vino. Claro, el pedido inicial es considerable. Pero es una inversión crucial para el futuro de nuestra familia, ¿verdad, Efrén? La forma en que enfatizó nuestra y clavó sus ojos en mí me heló la sangre. Miré a Lidia, esperando que interviniera, que dijera que debíamos tener cuidado con los gastos con la boda tan cerca. Pero ella solo sonrió débilmente. Vi, por una fracción de segundo, como Dalia le lanzaba una mirada casi imperceptible, una advertencia afilada como un estilete. Lidia carraspeó y dijo, mamá tiene razón, cariño. A veces hay que gastar dinero para ganar dinero.
Germán, su padre, permaneció en silencio, como siempre, removiendo su comida con el tenedor, con la mirada perdida en el mantel. Parecía una sombra en su propia casa. De vuelta a casa, en el coche, la tensión era palpable. Decidí presionar un poco, testear el sistema. «Lidia, ¿estás segura de esa inversión?», pregunté, con un tono lo más neutral que pude. Un pedido grande ahora mismo, con los gastos de la boda, parece arriesgado. Su reacción fue instantánea y defensiva. «¿Ahora te has vuelto mi contable, Efrén?», espetó, su voz perdiendo toda la dulzura. «Es el negocio de mi familia. Mi mamá sabe lo que hace, lleva años con esto. Deberías confiar un poco más en su experiencia y no ser tan controlador». Controlador. La palabra me golpeó. Yo, que les había dado carta blanca para todo, que estaba financiando su fantasía de boda sin rechistar, era el controlador. Era gaslighting en su forma más pura. No discutí. Solo asentí y seguí conduciendo. Cada respuesta defensiva, cada acusación velada, era un dato más que confirmaba la horrible verdad. El fin de semana siguiente, organicé una parrillada en mi casa, solo con mi mejor amigo, Román. Lo necesitaba. Román y yo habíamos pasado juntos por la universidad, noches en vela estudiando y fines de semana montando ordenadores. Él era mi ancla a la realidad, un tipo directo y sin filtros. Mientras volteaba la carne en la parrilla, no pude más. Se lo conté todo. La conversación que escuché, la cena, la discusión en el coche. Esperaba que me dijera que estaba paranoico, que el estrés de la boda me estaba afectando. En cambio, dejó su cerveza sobre la mesa y me miró fijamente. «Te lo dije, Efrén», dijo, su voz seria. «Te dije desde el primer día que esa gente no era trigo limpio. Viven en una obra de teatro. Son expertos en fachadas. Escúchame bien, no hagas nada estúpido. No la confrontes. No todavía. Eres un ingeniero, ¿no? Pues piensa como tal. No eres emocional, eres listo. Tienes que averiguar qué tan profundo es el agujero antes de hacer un solo movimiento. Investiga. Protege tu culo. Y luego, solo entonces, decides cómo y cuándo demolerlo todo». Las palabras de Román fueron como un electroshock. Tenía razón. La emoción me estaba paralizando. Necesitaba un plan. Necesitaba datos duros. La oportunidad llegó unos días después. Lidia estaba en la ducha y su portátil estaba abierto en la mesa del salón. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía como un traidor, pero sabía que el verdadero traidor no era yo. Recordé haberla visto teclear su contraseña varias veces para desbloquearlo. Era un movimiento rápido de dedos que mi cerebro había registrado inconscientemente. Me senté frente al teclado y lo intenté. Nuestro futuro 23. Enter. La pantalla se desbloqueó. Sentí una oleada de náuseas. La ironía era tan cruel que quemaba. Nuestro futuro. Empecé a buscar. No en sus redes sociales ni en sus chats personales. Fui directamente a la nube de la empresa, Delicias de Alba, a la que ella accedía con frecuencia. No tardé en encontrar una carpeta que me llamó la atención. No estaba protegida, pero su nombre era anodino, Planificación Q3. La abrí. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. No eran solo problemas financieros. Era la ruina total. Balances contables en rojo intenso, escaneos de cartas de varios bancos con advertencias de embargo, correos electrónicos desesperados de proveedores exigiendo pagos atrasados desde hacía meses. Y allí, en una subcarpeta llamada Propuesta de Viabilidad, estaba el documento final. No era una propuesta. Era un borrador de una solicitud de préstamo a un banco, y el texto era explícito. El plan era celebrar la boda, poner la casa a nombre de ambos cónyuges inmediatamente después, y luego solicitar un préstamo masivo usando la propiedad. Valorada muy por encima de su precio de compra gracias a mi renovación, como garantía principal. Era un rescate en toda regla, y yo no era el novio, era la garantía. Mi sangre se heló.
Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me apoyé en la mesa para no caer. Era sistemático. Era premeditado. Era monstruoso. Seguí hurgando, con una especie de fascinación morbosa. Y entonces encontré algo que no esperaba. Un archivo de audio, con una fecha de hacía 2 meses. El nombre del archivo era simplemente discusión-mama, M4A. Hice clic. La voz de Lidia sonaba rota, ahogada por el llanto. Mamá, esto está mal. No podemos hacerle esto. Efrén confía en mí. Es un buen hombre. La respuesta de Dalia fue gélida, cortante como un témpano de hielo. La bondad no paga las facturas, Lidia. ¿Y prefieres que acabemos en la calle? ¿Que los Beltrán y los Solís se rían de nosotras en el club? ¿Es eso lo que quieres? Tu abuelo construyó un nombre para esta familia. No voy a dejar que se hunda por tus estúpidos escrúpulos. Crece de una vez. La imagen lo es todo, y Efrén, te guste o no, es nuestra única salida. Madura. El audio terminó. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. El descubrimiento no me hizo sentir mejor. De hecho, lo empeoró. Lidia no era la mente maestra. Era una cómplice débil, una cobarde que había elegido el dinero y la apariencia por encima de la decencia, por encima de mí. Su traición no nacía de la maldad pura, sino de la cobardía. Y eso, de alguna manera, era aún más patético y doloroso. Cerré el portátil con cuidado, justo cuando oí el agua de la ducha detenerse. Volví al sofá y abrí mi propio ordenador, fingiendo trabajar. Cuando Lidia salió del baño, envuelta en una toalla, sonriéndome, yo le devolví la sonrisa. Pero mi sonrisa era diferente ahora. Ya no era la sonrisa de un enamorado. Era la máscara de un hombre que acababa de leer el código fuente de su propia destrucción y que ahora, con toda esa información, iba a empezar a escribir su propio programa. Un programa de contención, de defensa y, finalmente, de ejecución. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, un propósito frío y cristalino. El lunes siguiente a mi descubrimiento, no fui a trabajar. Llamé y dije que estaba enfermo, lo cual no era del todo mentira. Estaba enfermo del alma. Pero esa mañana no la pasé en cama. A las 10 en punto, estaba sentado en la sala de espera de un bufete de abogados. Román me había dado el contacto. Marta Roca. Es una víbora. La querrás de tu lado, no en contra, me había dicho. La señora Roca era una mujer de unos 50 años, con una mirada tan penetrante que sentí que podía leer los bits y bytes de mi cerebro. Le conté la historia completa, sin omitir mi ingenuidad inicial ni el dolor que sentía. Desplegué las pruebas sobre su mesa de caoba, copias de los correos, los balances desastrosos, el borrador del préstamo. Escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. Señor Efrén, dijo, su voz era calma pero con un filo de acero, lo que tiene aquí no es un desengaño amoroso. Es un caso de libro de tentativa de fraude. Son aficionados, pero peligrosos. Lo primero es lo primero, vamos a blindarlo. Lo segundo, vamos a reunir pruebas irrefutables para que, si deciden contraatacar, se encuentren con un muro de hormigón. Salir de esa oficina fue como si me hubieran inyectado un antídoto. El pánico emocional que me había nublado el juicio se disipó, reemplazado por la fría lógica de un plan de acción. Tenía un objetivo claro y un profesional a mi lado. El ingeniero en mí tomó el control definitivo. El primer paso del plan de Marta era obtener una confesión más directa. Esperar a que mencionaran el plan otra vez era arriesgado. Tenía que provocarlo. La oportunidad se presentó ese mismo fin de semana. Dalia y Lidia estaban en casa, revisando la lista de invitados en la mesa del comedor. Me acerqué con 2 tazas de té, interpretando mi papel de prometido atento. Antes de entrar, activé la grabadora de voz de mi móvil y me lo guardé en el bolsillo de la camisa. Cariño, mamá, dije, con una estudiada expresión de preocupación. Estuve pensando en lo que hablamos de las finanzas y, bueno, con la hipoteca de la casa y todo,
¿cómo exactamente planeamos gestionar un préstamo tan grande si lo usamos como aval? Solo para estar tranquilo, ya sabéis. Dalia me miró con una sonrisa condescendiente, como si le explicara a un niño cómo funciona el mundo. Ay, Efrén, eres tan adorablemente precavido, dijo, dándome una palmadita en la mano. Es muy simple. Una vez que la casa esté a nombre de ambos, que es lo normal en un matrimonio, el banco la ve como un activo conyugal sólido. El valor de la propiedad, gracias a tu maravillosa renovación, nos dará acceso a un crédito excelente. Con ese capital, impulsamos el negocio, generamos beneficios y pagamos el préstamo. Es una inversión, no un gasto. Lidia y yo lo tenemos todo bajo control. Lidia asintió con entusiasmo. Exacto, amor. Es para asegurar nuestro futuro. Una vez que seamos marido y mujer, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo, ¿no? Será más fácil manejar todo juntos. Bingo. Lo tenía. Una confesión clara, concisa y grabada. La pieza final de mi arsenal. Los siguientes 2 meses fueron una tortura psicológica. Me convertí en el mejor actor del mundo. Interpreté al prometido perfecto, enamorado y dócil. Aprobé sin rechistar el gasto en un cuarteto de cuerda para la ceremonia que Dalia consideraba esencial. Acepté pagar por un fotógrafo de renombre que costaba una fortuna. Cada vez que cedía, veía el brillo triunfante en los ojos de Dalia y la mezcla de alivio y arrogancia en los de Lidia. Se estaban volviendo descuidadas, confiadas en mi estupidez. Cada sonrisa que les dedicaba me costaba un pedazo de alma. Cada abrazo a Lidia se sentía como abrazar a una serpiente. Por las noches, me refugiaba en mi estudio, revisando mi plan con la abogada, documentando cada gasto, cada conversación. El dolor se había transformado en una energía fría y oscura. No era venganza lo que sentía. La venganza es caliente, es impulsiva. Esto era diferente. Era la necesidad de corregir un error fundamental. Era la demolición controlada de una estructura podrida para salvar los cimientos. Finalmente, llegó el día de la boda. Me desperté esa mañana con una extraña calma. El caos emocional había dado paso a una serenidad absoluta. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Sabía cada línea de mi guión. La ceremonia se celebró en un salón histórico, tan pretencioso como Dalia. Las paredes estaban adornadas con tapices y el aire olía a lirios y a mentiras. Caminé hacia el altar con una sonrisa serena. Cuando vi a Lidia caminando hacia mí del brazo de su padre, Germán, no sentí nada. Era como ver una película. Era hermosa, sí, una novia de ensueño. Pero yo sabía lo que había detrás del vestido blanco y el velo. Vi a su padre, con la cara pálida y los hombros caídos, y por un momento, sentí una punzada de lástima por él. Pronuncié mis votos con una voz clara y firme. Prometo serte fiel, en la prosperidad y en la adversidad. Cada palabra era una daga de doble filo. Cuando dije acepto, no miré a Lidia. Mis ojos se encontraron con los de Dalia, que me sonreía desde la primera fila, radiante de triunfo. Su sonrisa era mi señal. El banquete fue un espectáculo de opulencia. El champán corría, la gente reía. Todo era una farsa magnífica. Llegó el momento de los brindis. El padre de Lidia, Germán, apenas balbuceó unas palabras. Luego, Dalia se levantó, radiante, y tomó el micrófono. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía, hablando de amor verdadero, de cómo yo era el príncipe que su princesa merecía y de cómo mi generosidad sin límites había honrado a su familia. Cuando terminó, en medio de los aplausos, me levanté. El salón quedó en silencio. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz resonando con claridad gracias al excelente sistema de sonido que yo había pagado. Dalia ha hablado de honor, de generosidad y de la imagen de la familia. Y tiene toda la razón. La imagen lo es todo. Por eso, esta noche, en lugar de mostrarles el típico video de fotos de nuestra infancia, he preparado algo un poco diferente. Quiero compartir con todos ustedes la verdadera imagen que he llegado a conocer. Le hice una seña al DJ, que me miró confundido pero obedeció.
En lugar de una canción, conecté mi móvil al sistema de audio. El silencio fue roto por mi propia voz grabada. ¿Cómo exactamente planeamos gestionar un préstamo tan grande si lo usamos como aval? Y luego, la voz condescendiente de Dalia: ay, Efrén, es muy simple. Una vez que la casa esté a nombre de ambos. La sala entera contuvo la respiración. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Dalia. Lidia me miraba con puro terror. La grabación continuó, con la voz de Lidia confirmando el plan: será más fácil manejar todo juntos. Cuando la grabación terminó, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Pero como bien dice mi futura suegra, una imagen vale más que 1000 palabras, continué, mi voz gélida. Le hice una señal al técnico del proyector. Le había dicho que tenía un video sorpresa para Lidia. La pantalla gigante que debía mostrar fotos románticas parpadeó y cobró vida. Pero no había fotos. Había capturas de pantalla de los balances contables de Delicias de Alba, con las cifras en rojo brillante. Había copias de las cartas de embargo de los bancos. Y, como gran final, el borrador completo de la solicitud de préstamo, con la dirección de mi casa y mi nombre bien visibles, y las cláusulas sobre la garantía hipotecaria subrayadas en amarillo. Un murmullo de shock recorrió la sala. Dalia se puso de pie de un salto, su cara una máscara de furia. Esto es una calumnia. Es un montaje. Este hombre es un monstruo. Lidia rompió a llorar, un sollozo agudo y humillante. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Germán, el padre silencioso, el hombre invisible, se levantó. Caminó con paso lento pero firme hasta el atril del maestro de ceremonias y tomó el micrófono. Basta, Dalia, dijo, y su voz, aunque temblorosa, llenó el salón. No había debilidad en ella, solo una profunda y amarga resignación. Se acabó. Se giró hacia mí. Efrén, lo siento. Tienes razón. Todo es verdad. Luego, se enfrentó a los 200 invitados, a los rostros atónitos de sus amigos y socios. Les hemos mentido a todos. Mi negocio está en la ruina. Y usamos la bondad de este hombre para intentar salvarnos. La vergüenza es nuestra. Solo nuestra. La confesión de su propio esposo, de su propio padre, fue el golpe de gracia. Fue la demolición final. El castillo de naipes se derrumbó en un instante, bajo el peso de una sola verdad. No dije una palabra más. No era necesario. El trabajo estaba hecho. Dejé el micrófono con cuidado sobre la mesa, junto a la copa de champán intacta. Mi mirada se cruzó por última vez con la de Germán. Le di un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. No era un gesto de victoria, sino de reconocimiento a su tardío pero valiente acto de decencia. Ignoré por completo los sollozos de Lidia y la cara descompuesta de Dalia. Me di la vuelta y caminé. No corrí. Caminé con la espalda recta a través del salón silencioso, entre las mesas llenas de comida que nadie probaría y las caras atónitas de 200 personas. Cada paso se sentía ligero, como si me estuviera despojando de un peso que llevaba cargando durante meses. En la puerta del gran salón, Román me esperaba. No sonreía. Solo me puso una mano firme en el hombro. Salimos juntos a la noche fresca. La puerta se cerró detrás de nosotros, amortiguando el caos que dejábamos atrás. Respiré hondo, llenando mis pulmones con aire limpio por primera vez en mucho tiempo. No me sentía triunfante. No sentía alegría. Me sentía libre. Los meses siguientes fueron un epílogo legal y administrativo. Tal como Marta Roca había predicho, no hubo batalla. Con las grabaciones, los documentos y la confesión pública de Germán, la anulación del matrimonio fue un mero trámite. Mi demanda por fraude y por la restitución de cada céntimo gastado en esa farsa de boda fue concedida sin oposición. Los de Alba se enfrentaron a un tsunami. La humillación social fue instantánea y brutal. Sus amigos les dieron la espalda. Los acreedores, ahora alertados de su desesperada situación, cayeron sobre ellos como lobos. Perdieron el negocio, la casa familiar y cualquier vestigio de la imagen que Dalia había luchado tanto por mantener.
Supe, a través de Román, que Germán se había divorciado de Dalia y se había mudado a otra ciudad para intentar empezar de cero. Lidia me envió una docena de mensajes, un torbellino de culpas, excusas y victimismo. No respondí a ninguno y finalmente la bloqueé. Su voz ya era solo ruido blanco para mí. 6 meses después de la no boda, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Era una tarde de sábado, y el sol de la tarde bañaba mi porche en una luz dorada. El olor a carne asándose en la parrilla llenaba el aire. Román estaba a mi lado, con una cerveza en la mano, criticando mi técnica para voltear las hamburguesas. Miré mi casa. La casa que había construido. Las vigas de madera, el jardín floreciente. Ya no la veía como un nido vacío. La veía como mi fortaleza, mi santuario. El silencio ya no era sinónimo de soledad, sino de paz. Ya no era lo que construí para ella. Era, simplemente, lo que construí. El dolor de la traición había dejado una cicatriz, una fina línea en el tejido de mi alma que siempre estaría allí. Pero ya no dolía al tocarla. Se había convertido en un recordatorio. Un recordatorio de que la familia que tanto había anhelado no era algo que se pudiera encontrar o comprar. Tenía que construirla yo mismo, día a día, sobre cimientos de respeto propio, honestidad y límites saludables. La herida de haber perdido a mis padres ya no era un vacío que buscaba llenar con cualquiera que me ofreciera una pizca de afecto. Era parte de mi historia, la fuente de mi fortaleza. Levanté mi botella de cerveza, brindando hacia el sol poniente. Román chocó la suya contra la mía, con una sonrisa cómplice. Por los cimientos sólidos, dijo. Sonreí, una sonrisa genuina, tranquila. Por los cimientos, repetí. El castillo de naipes de los de Alba se había derrumbado, pero no importaba. Porque los cimientos, los verdaderos cimientos, siempre habían sido míos. Y eran más fuertes que nunca.